Bienvenidos una vez más a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy para hablar de un tema que me parece fascinante y, a la vez, un poco melancólico. Como vieron en el título, vamos a sumergirnos en las palabras y las experiencias de una figura pública que ha tocado el corazón de muchísimas personas, Demet Özdemir. La frase que nos trae aquí hoy es potente: sacrifiqué mi salud por la fama. Lo lamento. Una declaración que sin duda nos invita a reflexionar sobre el precio que a veces se paga por alcanzar el éxito en el mundo del espectáculo. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por estar en el ojo del huracán mediático? ¿Qué es lo que realmente perdemos cuando ganamos reconocimiento mundial? Acompáñenme en este recorrido porque creo que vamos a descubrir muchas cosas interesantes juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, los invito de todo corazón a que le den ese botoncito rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Demet Özdemir, esa carismática actriz turca que conquistó las pantallas con su talento y su belleza, ha sido objeto de atención constante desde que saltó a la fama. Sus interpretaciones la han catapultado a nivel internacional, convirtiéndola en un referente en el mundo de las telenovelas y el cine. Pero detrás de cada sonrisa, de cada papel perfecto, de cada posado en la alfombra roja, a menudo se esconde una realidad que rara vez vemos. La declaración de Demet Özdemir sobre haber sacrificado su salud por la fama no es algo que debamos tomar a la ligera. Nos abre una ventana a esa cara menos glamurosa de la vida pública, a las presiones, a las exigencias y a las consecuencias que pueden surgir cuando la vida se convierte en un constante escaparate. Piénsenlo por un momento. Desde muy jóvenes, muchos aspirantes a la fama son bombardeados con la idea de que el éxito significa estar siempre perfectos, siempre disponibles, siempre sonriendo. La imagen pública se convierte en un producto que hay que cuidar meticulosamente. Y en ese proceso, a veces, la persona detrás de esa imagen, la persona real, con sus vulnerabilidades y sus necesidades, queda relegada a un segundo plano. Demet Özdemir, al admitir que ha lamentado haber puesto su salud en peligro por su carrera, nos está hablando de una lucha interna, de un conflicto entre la ambición profesional y el bienestar personal. ¿A qué tipo de sacrificios nos referimos? Podemos imaginar fácilmente la falta de sueño, las dietas extremas para encajar en ciertos roles, el estrés constante de las filmaciones, los viajes interminables y la ausencia de una vida privada estable. El cuerpo y la mente sometidos a semejantes exigencias, eventualmente pasan factura. La fama, que puede parecer un regalo maravilloso, a veces viene envuelta en una capa de insomnio crónico, de ansiedad, de agotamiento físico y mental. Es como si el éxito exigiera una inversión constante, y a veces esa inversión es la propia salud. Es importante entender que el mundo del entretenimiento es un torbellino. Las oportunidades pueden ser fugaces y la presión por mantenerse relevante es inmensa. Cuando eres joven y estás lleno de sueños, es fácil creer que puedes con todo, que puedes posponer el descanso, que puedes ignorar las señales de tu cuerpo. Y Demet, como muchas otras estrellas, probablemente se vio atrapada en ese ciclo. La adrenalina de estar en la cima, la ovación del público, la validación constante, todo eso puede ser increíblemente adictivo y cegador. La frase "lo lamento" es crucial aquí. No es solo una confesión, es un reconocimiento de un error, de una decisión que en retrospectiva, le genera pesar. Esto nos lleva a pensar en las lecciones que se pueden aprender de experiencias como estas. ¿Qué es lo que realmente valoramos cuando todo está dicho y hecho? ¿Son los aplausos del público, los contratos millonarios, o son los momentos de paz, la salud, la posibilidad de disfrutar de la vida sin esa constante presión? La reflexión de Demet Özdemir también nos pone en un lugar de empatía. Nos recuerda que estas figuras públicas, a pesar de su aparente perfección y éxito, son seres humanos con emociones y fragilidades. A menudo las redes sociales y los medios de comunicación nos presentan una versión editada de sus vidas, una versión idealizada que dista mucho de la realidad. Ver a alguien como Demet admitir sus luchas nos humaniza a estas personalidades y nos permite conectar con ellas en un nivel más profundo. Consideremos también el impacto que tiene la cultura de la fama en la salud mental. La constante escrutinio público, las críticas, los comentarios negativos, la comparación con otros, todo esto puede erosionar la autoestima y generar problemas de ansiedad y depresión. Si a esto le sumamos las exigencias físicas del trabajo, el cóctel es explosivo. Es posible que Demet haya experimentado episodios de agotamiento,
de estrés postraumático o incluso haya desarrollado algún tipo de trastorno relacionado con la presión. Su valentía al compartir esto es un faro para otras personas que puedan estar pasando por situaciones similares, tanto en la industria del entretenimiento como en cualquier otro ámbito que exija un alto rendimiento. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros como espectadores y como sociedad? Primero, nos invita a ser más conscientes de cómo consumimos contenido sobre celebridades. A veces nos volvemos complacientes con el drama, con la intriga, con la vida de lujo que imaginamos que llevan. Pero detrás de esa fachada, hay personas que están lidiando con sus propias batallas. Segundo, nos anima a reflexionar sobre nuestros propios valores. ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar en nuestras vidas por alcanzar nuestras metas? ¿Estamos equilibrando nuestras ambiciones con nuestro bienestar? La fama, como cualquier otra meta ambiciosa, tiene sus recompensas, pero también sus riesgos. El reconocimiento, las oportunidades, la influencia, todo eso puede ser muy gratificante. Pero si ese camino nos lleva a descuidar lo más preciado que tenemos, que es nuestra salud, entonces debemos preguntarnos si el precio que pagamos es realmente justo. La experiencia de Demet Özdemir resalta la importancia de establecer límites saludables. Aprender a decir no, a delegar, a tomarse descansos, a priorizar el autocuidado. Estas son habilidades que lamentablemente muchas veces se aprenden a la fuerza, después de haber cruzado la línea y haber sufrido las consecuencias. Espero que este vídeo no solo sirva para informar sobre las declaraciones de Demet Özdemir, sino también para generar una conversación constructiva. Me gustaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre el precio de la fama? ¿Creen que las celebridades deberían ser más abiertas sobre sus luchas? ¿Han experimentado ustedes situaciones similares en sus propias vidas, donde sienten que han tenido que sacrificar algo importante por alcanzar una meta? La admisión de Demet Özdemir es un recordatorio poderoso de que el éxito profesional no debería venir a expensas de la salud física y mental. Es un llamado a la reflexión, tanto para quienes están en el ojo público como para quienes aspiran a estarlo, y para todos nosotros que observamos y admiramos. La verdadera riqueza reside en el equilibrio, en la capacidad de prosperar en todos los aspectos de la vida, incluyendo, y de manera fundamental, en el bienestar personal. Y para ir cerrando nuestro encuentro de hoy, quiero recapitular brevemente los puntos clave que hemos abordado. Hemos explorado la impactante declaración de Demet Özdemir sobre cómo sacrificó su salud por la fama, lamentándolo. Hemos analizado las posibles causas de estos sacrificios, desde las exigencias del mundo del entretenimiento hasta la presión por mantener una imagen pública. También hemos reflexionado sobre la importancia de la salud mental y física en medio del éxito y la necesidad de establecer límites saludables. Y sobre todo hemos invitado a la reflexión sobre nuestros propios valores y cómo gestionamos nuestras ambiciones. Muchísimas gracias de verdad por acompañarme en este vídeo. Ha sido un placer compartir estas ideas con ustedes. Me encantaría escuchar sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Dejen sus opiniones, sus reflexiones, sus preguntas. Este canal es para ustedes y sus aportaciones son lo que lo hacen crecer y ser más interesante. Y si este vídeo les ha parecido intrigante, informativo o entretenido, por favor, no olviden darle ese poderoso me gusta que tanto nos ayuda. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con cualquiera que creen que pueda beneficiarse de esta conversación. Y si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.